Hoy es el segundo domingo después de Epifanía y la epístola de hoy es de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, todos tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Unos la profecía según la medida de la fe, otros el ministerio para servir, otros el don de la enseñanza, quien el de la exhortación para exhortar, quien el de dar con sencillez. Quien preside con solicitud. Quien practica la misericordia, hágalo con alegría. Vuestra caridad sea sincera, aborreciendo el mal, hiriéndoos al bien, amándoos los unos a los otros con amor fraternal, honrándoos unos a otros a porfía. Sed diligentes sin flojedad, fervorosos de espíritu, como quien sirve al Señor. Vivid alegres en la esperanza, pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Subvenid a las necesidades de los santos. Sed solícitos en la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Sed unánimes entre vosotros, no seáis altivos, mas allanaos a los humildes. Y nos ponemos de pie para el Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda, y no tenían vino, porque el vino de la boda se había acabado. En esto dijo a Jesús su madre: no tienen vino. Díjole Jesús: mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Aún no es llegada mi hora. Dijo la madre a los servidores: haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 metretas. Díjoles Jesús: llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Él les dijo: sacad ahora y llevad al maestresala. Y se lo llevaron. Luego que el maestresala probó el agua convertida en vino, él no sabía de dónde venía, pero lo sabían los servidores que habían sacado el agua. Llamó al novio y le dijo: todos sirven primero el vino bueno, y cuando están ya bebidos, el peor. Pero tú has guardado hasta ahora el vino mejor. Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestando su gloria, y creyeron en él sus discípulos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues estamos en este tiempo navideño, hasta el 2 de febrero, la fiesta de Candelaria, cuando por fin la luz del mundo, Jesucristo, llega al templo. Entonces estamos contemplando en estos domingos después de Epifanía la manifestación y la revelación de la encarnación del Hijo de Dios en toda su gloria. Entonces contemplamos la visita de los 3 Reyes Magos, contemplamos también pues el domingo pasado pues la fiesta de la Sagrada Familia. Y contemplamos que Dios vino a este mundo en y por medio de una familia, que pues siendo Dios podía haberlo hecho de 1000 maneras distintas, pero escogió una familia precisamente para santificar a la familia y hacer de ella pues el medio de la santificación y salvación del mundo. Se recuerden que fue pues la corona de su creación. Después de haber creado todo el universo, en el último día crea al hombre y a la mujer, a quien según su imagen y semejanza. Imagen y semejanza por tener un alma espiritual capaz de conocer y amar y estar en amistad con Dios por la gracia santificante. Y también su imagen y semejanza por recibir una tarea de multiplicarse y así entonces reflejar la fecundidad divina aquí en la tierra. Y ustedes saben que Dios es uno y trino, que la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, procede del amor de las primeras 2 personas.
Igual entonces vemos en el matrimonio cierto reflejo de que por el amor, el santo de amor entre un hombre y una mujer, comprometidos para siempre, para toda la vida, pues de su amor entonces procede una nueva persona que durará también para siempre, por toda la eternidad, en el cielo o en el infierno. Y en eso vemos pues la tarea tan importante que tiene la familia, que contemplamos el domingo pasado, ¿verdad? Por medio de la familia pues crece el reino de Dios o el reino de Satanás, los hijos de Dios, la cristiandad o la mundanalidad, dependiente de la formación que impartan sus papás pues a los niños de su familia. Entonces el Señor viene y hace su primer milagro hoy en Caná de Galilea, anticipando incluso la hora de empezar su ministerio público para salvar y santificar un matrimonio que estaba en crisis, como vamos a ver ahorita. Pero vemos que el Señor en este momento, por esta visita, nos comentan los santos, eleva al matrimonio a ser un sacramento, un medio de la gracia santificante, un signo visible de una gracia invisible. Como ustedes saben, la definición sencilla del catecismo, ¿no? Un signo visible de una gracia invisible. Es decir, que se eleva pues a rangos divinos por el testimonio que da el matrimonio. ¿Y qué es el testimonio que da? Ustedes saben del capítulo 5 de la carta de San Pablo a los Efesios, donde la palabra de Dios nos dice que el hombre representa a Cristo y la mujer a la iglesia. Es decir, que el hombre entonces debe de sacrificarse como Cristo se sacrificó para la santificación de su mujer, de su iglesia y de todos los hijos de su familia. Como igual la mujer se sacrifica también para someterse a su marido, para mantenerse dócil, humilde, ¿verdad? Y llena de caridad en el servicio del bien común de la familia. Entonces eso es el simbolismo divino que tiene el matrimonio. Y por lo cual, pues Dios dice ahora que no hay permiso para poligamía, ni para divorcio. Lo que Dios ha unido, al hombre no lo separe. Así entonces, pues, como Cristo tampoco se puede separarse de su iglesia, ¿verdad? Entonces, esa es la misión divina, pues, que tiene la familia. Y vemos que el Señor viene, como les mencioné, a un matrimonio que está ya en crisis, ¿eh? Entonces, quién sabe cuántos días habían pasado en su fiesta, porque entre los israelitas pasaban a veces hasta una semana entera festejando ya pues esta nueva unión entre familias y entre el hombre y la mujer, pues los novios recién casados. Entonces, pero ya les falta vino, el vino que representa la alegría dulce y amorosa, ¿verdad? Con el cual pues todos empiezan su matrimonio. Pero ya no hay. Han llegado pues a las últimas gotas, digamos, de la botella y ya empiezan a sentir que no todo está bien. Sienten entonces su vacío, que algo hace falta. Como muchos matrimonios que después de un tiempo pues bajan de las nubes y se les acaban pues el vino tan dulce, ¿verdad? De su luna de miel, en ese tiempo, digamos, en el inicio de su matrimonio. Notan los defectos en la otra persona, pues ven a veces los pecados de mentiras, de desobediencia, de infidelidad. Ya pues sienten la pesadumbre de los sacrificios que exige el matrimonio, ¿verdad? De someterse a su marido, de ya no andar tan independiente en lo que le guste al hombre, sino sirviendo constantemente a su familia para proveer para ella, que es una obra difícil, ¿verdad? Entonces vienen más hijos, sienten el dolor, ¿verdad? Y que les cuesta pues tanto trabajo, y de repente se sienten inadecuados e incapaces de vivir bien su matrimonio y seguir adelante. Es un momento tan común que el Señor lo pone pues en el Evangelio. Y Él mismo entonces hace su primer milagro para un matrimonio en crisis, ¿verdad?
para dar a todos los casados pues esta santa esperanza. ¿Qué hacer en este momento de crisis? Pues consideremos primeramente la opción y la solución que pone nuestro enemigo, nuestro triple enemigo, que es el mundo, la carne y el diablo. Ustedes saben que es la lema del diablo que gritó en el cielo: non serviam, no serviré. Entonces esa es la lema de los que siguen a Satanás. Y en la religión satánica oficial, pues tienen como lema y regla única: haz lo que quieras. Si uno quiere ser satánico, tiene que cumplir nomás con esta sencilla regla de siempre hacer lo que quiere hacer y nunca jamás sacrificarse por otra persona, ni por Dios, ni por su esposa, ni por su familia. Porque es una profesión de que yo soy, ¿verdad?, por encima de todos los demás. Yo vivo para mí y no sirvo a nadie más. Esa es la lema de los malos, ¿verdad? También está puesta este lema también en una psicología falsa. La psicología realmente supone una filosofía o ideología, un concepto del hombre. Y solo la Iglesia Católica nos da este concepto y perspectiva íntegra. Por eso que si quieren estudiar filosofías, que sea de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Y la filosofía verdadera y perenne de la Iglesia. Pero muchos ponen entonces una psicología falsa, una pseudociencia, que es simplemente una ciencia falsa de la mundanalidad. Y así hay muchos psicólogos, así mundanos, que recomiendan que dejes a tu pareja, que vivas para ti, porque esta vida es la única. Y esa debe de ser la primera pregunta que uno haga pues a su psicólogo, ¿no? Si va buscando tal ayuda. Es decir, ¿qué es el fin del hombre? Y si dice nomás sentirse bien en esta vida, ustedes saben que eso va en contra del Evangelio, que dice: al que busque salvar su vida, la perderá, pero al que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Es la paradoja de la vida, ¿no? Que tenemos que sacrificarnos para ser felices, porque ningún hombre está hecho para sí mismo. Entonces ahí entran entonces estas soluciones falsas del divorcio, de infidelidad, de una vida, pues una doble vida, pecados secretos, anticonceptivos, para ya cerrar esta fuente de fecundidad y vivir nomás para sí mismo. Entonces, o para satisfacer la carne, que también, pues, que mañana será nomás la comida de gusanos, ¿no? Entonces el Señor propone otra solución. Y nótense primeramente, como comentan muchos santos en este Evangelio, ellos reciben la gracia que no habían pedido, gracias a María Santísima. Si ustedes se han casado, viven en un estado sacramental. El testimonio de Cristo presente en el mundo depende de ustedes, y María, como Madre de Cristo y como Madre nuestra, como Madre de la gracia santificante, siempre está velando para que no pierdan esa gracia, o una vez perdida para que la recuperen lo más pronto posible. E intercede constantemente por todos los casados. Y por eso hay que entronizarla en su casa y darle gracias cada noche, pidiendo un matrimonio santo y dándole gracias para la perseverancia. Entonces ella está presente. Y nótense cómo Jesús empieza como pues la modelo, ¿verdad?, de la esposa, de la iglesia santa, dócil. Nomás indica lo que les hace falta. No insiste, no trata de manipular, ¿verdad? Nomás indica con esta confianza en la caridad de su Hijo. Entonces, y él pues anticipa su primer milagro por amor de ella, para premiar su humildad y resignación a la divina voluntad. Y nótese cómo empieza. Pide que llenen los cántaros bonitos, pues eran cántaros para la purificación judaicas,
como dice el Evangelio. Pues en aquel tiempo, pues llegando a la fiesta, ¿qué iban a hacer sino bañarse primeramente? Entonces estamos hablando de... Entonces así es como símbolo del matrimonio en crisis. Tienen cántaros, pero ya no de vino, sino de agua sucia, que no es tan potable, ¿verdad? Pero el Señor escoge esas aguas sucias para hacer su milagro y convertirlas en un vino nuevo y aún mejor que el vino que disfrutaban en el inicio de su matrimonio. Y como un autor dice, entonces las aguas de esos cántaros miraron a la faz de su Creador y se ruborizaron. Entonces es un símbolo de la humildad, de primeramente reconocer sus faltas. ¿Y qué es la humildad? Sino andar según la verdad de nuestras imperfecciones. Siempre digo a los novios, no hay nadie perfecto, pero si su novio o su novia quiere ser mejor, si quiere ser perfecto y se confiesa, hay esperanza. Estamos todos, pues, una obra en proceso, pero si se confiesa uno, sabiendo que está mal y tiene que ser mejor, y pretende ser mejor, hay esperanza. Entonces la humildad como el fundamento de la santidad y un feliz matrimonio. Entonces que crece por los sacramentos. ¿Cuántos habían invitado a Jesús en el sacerdote a su boda para que sea la boda más bonita? Se preocuparon de cada arreglo del templo, la música, los vestidos, todo, para que sea lo más perfecto. Pero luego pues piensan que basta nomás su amor para ser felices y se olvidan de la presencia de Cristo. Pero ya viendo el vino pues acabado, vuelven a Él, ¿verdad? E invitan al sacerdote ahora a su casa para recibir entonces el Evangelio, que es el plan de Dios para mi matrimonio. Dios quien sabe todo, puede hacer todo y nos ama. ¿Qué dice al respecto? Entonces es un momento en que en el confesionario donde pueden pues crecer en la gracia de Dios. Hagan de cuenta que el confesionario es para los débiles arrepentidos que hacen una lucha para ser buenos. Pero según la recomendación de los santos, pues por ejemplo yo me confieso cada semana, precisamente por ser débil. Precisamente para no tener tentaciones fuertes o pecados mortales. Porque en cada confesión, si no se borra el pecado mortal, si uno no tiene pecados mortales, se borran los pecados veniales y se aumentan la gracia y los dones del Espíritu Santo. De modo que de repente ya no sentimos tanta tentación. Estamos fortalecidos en su gracia y luego capaces de recibir bien, con mejores disposiciones, el don de Dios mismo en el Santísimo Sacramento, que es donde pues el matrimonio es como el corazón del matrimonio, el Santísimo Sacramento. Porque ¿qué es la esencia? Otra vez, de este estado sacramental, para el cual no bastan fuerzas humanas. Entonces la esencia es dar ese testimonio al amor de Cristo. ¿Quién puede imitar el amor de Cristo y poner en práctica todo lo que nos dice San Pablo hoy, de anticiparos en honor, en honrar uno al otro, de siempre estar solícitos, de servir a los demás? Es una lista bonita, ¿no? Pero imposible de cumplir si no es Cristo que lo cumple en nosotros. Y si la esencia del matrimonio es dar ese testimonio al amor de Cristo, a esta entrega de sí mismo, donde se ve y donde se vive más perfectamente que en el Santísimo Sacramento, donde el Señor dice, este es mi cuerpo, entregado por vos, donde nos derrama su preciosísima sangre, el vino ya hecho sangre pues que borra todos los pecados, que sana nuestras heridas, que nos da que nos comunica la vida divina de Dios mismo. Eso entonces es la clave de un buen matrimonio. Pero acuérdense siempre, siendo un estado sacramental, nunca bastan
fuerzas humanas, esfuerzos humanos para vivirlo bien. Y por eso pasan por esos momentos de crisis, precisamente para despertarse y aprender esto. Y vemos que también, siendo la humildad andar según la verdad es que el matrimonio no va a hacer a uno definitivamente feliz, como piensan a veces los novios, o las novias más bien, ¿no? Entonces, nunca van a encontrar la persona que ya satisface definitivamente su corazón. Porque el corazón, tanto el suyo, como casados, como el mío, como célibe, es hecho para Dios. Que inquietos nuestro corazón hasta que descanse en ti, oh Señor, exclamaba San Agustín, ¿verdad? Que tenemos un hambre y sed infinita que solo Dios puede satisfacer. Entonces, si ponemos lo que es un medio como si fuera el fin, vamos a terminar engañados y tristes. Pero si reconocemos que el matrimonio es más medio que fin, luego vamos a entender qué sentido tienen las dificultades, los sacrificios que exige. Es también para llegar al fin, para crecer en la santidad, que es un preludio de la felicidad eterna. Esa es la clave de un buen matrimonio, ¿no? Que solo se ven en los que practican seriamente su fe, que tienen una amistad espiritual profunda, ¿verdad? En su alma, por tener al mismo rey y centro de corazón, que es el Señor. Y así entonces tenemos que vivirlo así. Hay otra falsa idea que se escucha mucho. Pues, qué bonito sermón, padre, me gustaría vivir en un matrimonio santo, pero es que me equivoqué. Me casé con la persona equivocada. Era muy jovencita, no entendía muchas cosas y escogí mal y ahora nomás sufro. Pero si me hubiera, si fuera, ¿verdad? O cualquier condición contra factum, ¿verdad? Es una mentira y no pierda ni un momento pensando así. Porque en cuanto sea contra factum, contra el hecho, la realidad de que estás casado con tal persona hasta la muerte, esta es la voluntad de Dios. Y les voy a dar un ejemplo para terminar, de una santa de tiempos más modernos, ¿no? Que sufrió mucho en su matrimonio, pero cumplió con su parte, se hizo santa y salvó a su marido. Para que nadie piense que es imposible ser santo según sus circunstancias tan difíciles. Siempre nos basta la gracia de Dios. Y el matrimonio es una fuente constante de gracia que ustedes reciben como casados en cada momento, que cumplen con su matrimonio y con tal de que no habían puesto impedimentos, ¿verdad? Viviendo en pecado mortal, que deja la gracia santificante como un agua estancada que no llega y santifica y lava el alma. Entonces, por último, entonces les menciono este ejemplo tan conmovedor de la sierva de Dios, Isabel, religión católica, pero un espíritu muy anticlerical, ¿verdad? De liberalismo masónico, en contra de la fe católica. Y ella, pues, de una familia buena, de alta clase, creció en la fe católica. Su esposo, Félix, no. Pues empezó así, pero cuando fue a estudiar medicina, se le llenó la cabeza con otras ideas falsas y se hizo un ateo, pero un ateo tan convencido que inició un periódico anticlerical y ateísta para precisamente atacar a la fe católica. Imagínense, ¿no? Pobre mujer que de repente tiene un hombre que empieza a atacar su fe también. Y hace comentarios para influenciarla, para que pierda la fe. Y pues iba ganando, pues terreno. Y ella empezaba a tener más dudas, un espíritu más mundano. Cuando le di un libro un ataque que presentó un ataque tan fuerte contra la fe, que logró lo contrario. Y la despertó. Porque vio que los argumentos eran de un espíritu tan malvado, de un resentimiento y rencor,
¿verdad? Que tiene más un odio de Cristo que un convencimiento de la razón. Y entonces le dio miedo y empezó a estudiar su fe. Y en la casa se llenaron 2 bibliotecas. La biblioteca de él, pues llena de libros en contra de la fe, y la suya, pues llena de defensas de la fe y libros escritos de los santos. Y luego empezó a sentir el dolor de reconocer que su marido le estaba muerto, ¿verdad? Que no tenía un esposo con quien podía compartir sus pensamientos y sentimientos más profundos de la fe. Sabiendo que estaba en el camino de perdición y haciendo mucho daño a los demás. ¿Qué hizo en este momento? Pues se ofreció a Dios como víctima para su conversión. Dijo a Dios: si conviertes a mi marido, doblaré mis sacrificios, mis oraciones, mis comuniones. Me ofrezco como víctima por su conversión y salvación. Y a partir de luego se enfermó y se quedó en la cama por 10 años, sufriendo y creciendo la gracia, recibiendo hasta gracias místicas que se pueden notar en sus correspondencias, y hasta ha publicado su diario también. Entonces, y él empezó a ver que ella pues tenía una paciencia extraordinaria y dejó de criticar su fe, sabiendo que la hacía tan feliz, de un modo que humanamente no podía explicar. Fueron una vez a Lourdes, en Francia, la Virgen, ¿verdad? Y él vio que ella estaba en oración tan profunda que empezó a levantarse por encima del suelo, pero todavía no se convenció, ya que la fe es un don de Dios. Y cuando estaba para morir, le dijo a su marido: te vas a convertir y ser católico, y has de ser un sacerdote religioso. Se rió y le repitió que he jurado odio a Dios y voy a vivir y morir odiándole. Y murió el 3 de mayo, fiesta de la Santa Cruz, con 47 años de edad. Luego él encontró, pues yendo por sus papeles, una carta que escribió para él, que sabía que iba a leer después de su muerte, que dice: he pedido de Dios que me mande sufrimientos suficientes para rescatar tu alma. Al día que muera yo, se habrá pagado el precio. Ninguna mujer tiene un amor más grande que la que ofrece su vida por su marido. Eso fue su vida espiritual de los demás, que nuestros esfuerzos no pueden lograr. Aprendió que el sufrir es el mejor apostolado, que muchas veces nos equivocamos en nuestro apostolado activo, pero sufriendo lo que Dios nos manda, uno nunca se equivoca. Y así entonces sabía que eso es, el sufrir es la forma más elevada de acción, la expresión más alta de la comunión de los santos. Como dijo Juan Pablo II comentando sobre su vida, que dijo: si cada alma que se eleva levanta al mundo entero, como dice la beata Isabel de Sur, también es verdad que todo acto de traición al amor divino perjudica a la condición humana y empobrece a la Iglesia. Entonces, ¿qué pasó por sus sufrimientos? Sabiendo que estaba incorporado en Cristo y que tenían valor, y con esa confianza en la promesa de Cristo, pues su marido, después de leer esta carta, todavía no se cambió y fue otra vez a Lourdes, con esta ansiedad de explicar su santidad de otra manera. Y fue a Lourdes precisamente para refutar el milagro de la Virgen en Lourdes, con malas intenciones. Y cuando llegó y vio la cara de la Virgen Santísima, la Madre de Gracia, se convirtió instantáneamente, gracias a su esposa, que había ofrecido su vida por él. Entonces esto es un mensaje para nuestros tiempos, ¿verdad? Repitiendo lo que nos prometió la palabra de Dios, San Pablo, que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, al marido no creyente,
queda santificado por su mujer, y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,